en el Espacio Simón, con todos nuestros colaboradores y todos los que hacen posible este evento. Yo antes no me he presentado en la primera charla, yo soy Frankie Pizá, que soy el que está moderando. Y ahora hemos tratado un tema muy transversal, de alguna forma, las marcas, el marketing. Hemos estado hablando con Kai, con Raquel, con Freddy, de muchas cosas que nos incumben como usuarios, como individuales, como creadores. Y ahora, de alguna forma, vamos a hablar de un formato que es, como me ha dicho Freddy antes hablando en el descanso, que era como la máxima expresión de entretenimiento, ¿no? Es como los festivales, ¿no? Algo súper colectivo, súper común, de generar mucha comunidad, de ir todos muy en colectivo, de disfrutar todos muy juntos. Es algo que va al contrario de lo que los acontecimientos a lo que nos están llevando los acontecimientos, ¿no? Que está una distancia social, no podemos estar, digamos, haciendo según qué cosas en público, tenemos que tener mucho cuidado con la higiene, etcétera, etcétera. Por tanto, los festivales, de alguna forma, se han visto muy mermados por la situación. Entonces, sin querer tampoco concluir en qué es lo que va a pasar, porque nadie lo sabe, vamos a tratar un poco de reflexionar sobre puntos, sobre todo experiencias personales también, en la situación y cómo ha sido este shock, ¿no? Porque yo lo llamo como un poco un shock, ¿no? De lo que ha pasado con los eventos culturales o macrofestivales o todo este tipo de formatos colectivos, artísticos y sobre todo musicales, para que engañarnos. Alex Nikolov, fundador de Loom Collective y de Lexa, hace muy poquito. También estará aquí Albert Salinas, fundador de Lapsus también. Rosa Fernández, que nos aportará un poco la contraposición de la etiquetera también, Music Lead and Dice. Y os dejo que os presentéis como en la primera charla y que introduzcáis a vuestro trabajo. Perfecto, pues primero gracias Frankie y a Poblano Urban District por invitarnos y por esta iniciativa. Yo me llamo Alex Nikolov y como bien has dicho soy uno de los fundadores de Loom Collective, que realmente es un colectivo de jóvenes creativos que hace unos 6 años o así teníamos bastantes incertidumbres en cuanto a la escena local de Barcelona. Y a raíz de esas incertidumbres surgió nuestro primer proyecto, que es Loom Festival, que lo que hace es un festival interdisciplinario y combina música con performance e instalaciones audiovisuales en un circuito interactivo, donde siempre se intenta acortar o eliminar la distancia entre el público y la obra o el artista mediante, pues, escenarios 360 a nivel de público, todo se puede tocar, es una experiencia como más cercana y más acorde a las nuevas generaciones y sus necesidades de ocio y cultura. ¿Tenemos un vídeo? Sí. Es un vídeo de Loom preparado que yo creo que lo podemos ver y quedará también súper claro el concepto del festival y de lo que hacen desde Loom.
fantástico. Yo creo que ha quedado súper claro el espectáculo sensorial que es Loom. Albert, una introducción a Lapsus, a todo el universo y todo el trabajo de años de experiencia. En primer lugar, me sumo a Alex. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo en este espacio espectacular. Lapsus es una plataforma multidisciplinar que nació hace 15 años en Barcelona y que actualmente tiene varias áreas, digamos, con más funcionalidad. Una de ellas es la discográfica, a través de 2 sellos discográficos, Lapsus Records y el Club Excursionista de la Electrónica. También tenemos un programa de radio en Radio Nacional desde hace 7 temporadas y luego tenemos una rama más vinculada al mundo del directo y del ocio en directo, que hoy en día es evidente que está bastante más parada, pero fundamentalmente tenemos estas 3 ramas. Rosa, Music League en DICE, cuéntanos, también tienes un vídeo, pero cuéntanos primero. Sí. Bueno, para quien no sepa lo que es Music League, que suena así un poco, es más la parte comercial y de New Business. Bueno, DICE, también para quien no lo conozca, es una aplicación de descubrimiento de conciertos, antes solo offline, ahora también online, y de venta de entradas. Y bueno, llegamos aquí hace un año, pero nació en Londres en 2014. Y ahora mismo, bueno, como esto va de festivales, festivales a los que estamos vinculados, pues son el Primavera Sound, o el Club to Club, o el All Point East, por citar algunos. Y lo que estamos haciendo básicamente es, ya que nosotros también estamos virando hacia esta parte de streaming, ¿no? Porque al final, bueno, era algo que en principio no estaba en nuestro core, pero ahora mismo por las circunstancias, pues sí que es algo que estamos trabajando y que realmente creo que se va a quedar ya en nuestro modelo de negocio. Y estamos acompañando un poco a festivales con los que ya trabajamos y con los que potencialmente queremos trabajar en todo este proceso también de repensar el modelo, ¿no? Creo que va a ser algo que ahora quizá urge un poco, pero que es un poco a largo plazo. Nosotros, de hecho, en DICE nos lo planteamos así. También tengo una fiesta en Madrid que se llama Blanc. De hecho, Lapsus o Loom son referentes totales, con lo cual estoy encantada de estar aquí con ellos dos. Y bueno, como has dicho, yo creo que en el vídeo también va a quedar mucho más claro un poco lo que hacemos, ¿no? Ha quedado también súper claro, ¿no? La función es un poco conectar o hacer más ágil la conexión alrededor de todo este ocio nocturno, como decía Albert, que yo creo que está en coma inducido de alguna manera, ¿no? Ya por empezar un poco la conversación, lo primero que os pediré son observaciones personales sobre lo que ha pasado por este shock que ha ocurrido en este formato de festival o en general los conciertos, en general las propuestas artísticas que no tienen sitios donde tocar porque realmente no pueden tocar. A ver, a mí me gustaría empezar un poco con mi experiencia personal justo en estos meses, ¿no? Que fue realmente a 2 meses del festival, o sea, Loom sucede en mayo, esto sucedió en marzo y realmente, obviamente se fue entendiendo un poquito antes que no podríamos llegar a hacer el festival y nos supuso un parón y también fue un poco a nivel de, o sea, para nosotros era un año muy importante porque era un año en el que íbamos a diversificar el festival por diferentes localizaciones por
por la ciudad, era el tercer año del festival, era una propuesta bastante ambiciosa, pero también a nivel personal creo que fue algo que nos hizo parar completamente, pero también replantearnos lo que estábamos haciendo a un nivel mucho más profundo, porque realmente empezábamos a ser cada vez más conscientes de los recursos que requería, la energía que se invertiría y un poco también el tema medioambiental que supone hacer un festival en el tiempo en el que vivimos. Entonces, poco a poco todo esto nos hizo entrar en un proceso de replantearnos qué es lo que realmente quiere nuestro público, qué es lo que realmente queremos transmitir nosotros, porque Loom siempre ha sido un proyecto muy personal, es un proyecto prácticamente de voluntariado, donde no hay un beneficio económico. Entonces, volvimos un poco a nuestras raíces y a nuestros valores, y a raíz de esa reflexión salió Loom Senses, que ha sido un poco nuestra propuesta digital como contenedor de contenidos, donde hemos explorado tanto la situación actual como muchos temas que nos interesan, y hemos tenido conversaciones pues, con artistas como Bogomir Doringer, que explora el sentido social de los dance floors en diferentes ciudades, o Daniela Ortiz, que es radical antirracista, y poco a poco hemos conseguido traer a nuestro discurso y también asociarnos a pensadores, filósofos, activistas y más perfiles que creo que han podido reflexionar junto a nosotros a todo lo que está sucediendo ahora. Albert, desde tu punto de vista, como organizador de un festival de mediano tamaño, ¿cómo has visto, cómo observas desde la barrera todo lo que está ocurriendo? Con el tiempo me he dado cuenta que llevamos años, incluso alguna década ya, asistiendo a festivales que poco a poco nos han ido presentando pues, una nueva área, ¿no? A través de la investigación, digamos un terreno nuevo a través pues, de un lenguaje distinto, y asistíamos año tras año a eventos y, digamos, in situ encontramos ese nuevo espacio. En esta ocasión ha pasado algo totalmente distinto. Apareció algo, ¿no? El Act of God que llaman los Brits, que dicen, ostras, ha aparecido algo que está fuera de nuestro alcance, nos ha obligado a parar, y a partir de aquí cada uno se ha reorganizado de la manera que ha podido. Ha habido, desde mi punto de vista, muchísimo desorden, es decir, mucha improvisación, mucho desorden, trabajar muy en caliente, se han traspasado líneas rojas que sobre todo han hecho mucho daño a los artistas, ¿no? Y a los sellos discográficos. Y desde mi punto de vista, creo que ahora, después de 6-7 meses, empezamos a entrar en un proceso de reflexión, de decir, vale, lanzar tantos streamings que conlleva, ¿no? Para los artistas, es decir, antes, perdón, no sé si me escucha. Sí. Vale. Antes entrabas a un ecosistema de festival, consumías la música, consumías un escenario, consumías un entorno, comida, bebida, merchan, etcétera, etcétera. Hoy en día asistir a un festival online es consumir una pieza audiovisual, y ese festival solo puede generar ingresos a través de ese canal. Entonces, creo que, por ejemplo, para poner un ejemplo y no enrollarme demasiado, pues una lista de variedades de una protectora de derechos de autor era semi-residual en un festival hasta el día de hoy. Hoy en día es básico. Es decir, vale, le pago 200, 300 euros a un artista, tengo un set de 1 hora y todas las canciones que están sonando ahí, es decir, ¿cómo retribuye esa reproducción en otros artistas? Entonces, para, ya te digo, no alargarme más, creo que mi reflexión hoy en día es muchísimo caos, mucha improvisación. Creo que hemos traspasado líneas rojas, pero nos estamos dando cuenta que hay un sistema que no funciona y que es totalmente virgen, que es el online, que pensábamos que lo teníamos súper aprendido y súper asimilado. Y en absoluto. Desde el punto de vista de DICE, que es una etiquetera de reciente creación, se puede decir que es de más o menos joven, ¿no? Y que de alguna forma llegó en un momento, yo creo, álgido de los macrofestivales y de los eventos de este tipo, y ahora, de repente, hay un crash total. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del observador de la etiquetera, y qué hay que hacer para reinventarse a nivel de vender tickets? A ver, nosotros lo bueno que tiene que seamos de joven creación y que además
ya fuera una tiquetera que tenía en el centro el tema de la tecnología. Es que yo entré aquí en diciembre, mi modelo de negocio y mi modelo de trabajar ha cambiado totalmente a la hora de vender el producto, pero si esto pasó en marzo, en abril ya hubo una reorganización de la empresa muy rápida y, como te digo, como ya hay una intención muy tecnológica como empresa, pues rápidamente se vio, vale, ¿cuál es el objetivo nuestro? Que los fans sigan teniendo contenido y que ayudar a artistas, promotores y salas a darles una solución en la que puedan seguir también teniendo una serie de ingresos. Entonces, rápidamente se viró hacia el online. Ahora mismo estamos todos, todo el equipo, en un proceso también de reciclaje y de adaptación, pues como tú dices, ¿no? El tema del online realmente es algo que sí, que estaba ahí, pero que realmente a todos, a un nivel, digamos, de herramientas de trabajo, pues estamos todos adaptándonos a eso. Como decía antes, yo creo que hay que trabajar en consonancia totalmente con nuestros partners y escuchar mucho también a los fans para que este proceso sea cada vez más ágil y realmente sea efectivo tanto a la hora de vender tickets como a la hora de ofrecer contenido, que también es otra de nuestras patas. Has dicho seguir generando contenido y esto es también me conecta con Loom y también con Lapsus, porque los festivales no son simplemente una congregación de gente alrededor de un artefacto cultural una vez al año, sino que continúan y generan contenido todo el año, son canales de comunicación. De alguna manera yo creo que lo que ha pasado ha acelerado nuestra asimilación de que somos canales de comunicación y que hay que mantenerse vivos, pase lo que pase, esté la música o no. Pero yo tengo la sensación de que en algunos puntos estamos queriendo que a nivel online, en el campo online, traduzcamos la experiencia que teníamos en físico a online, sin pensar en alternativas que quizá todavía no estamos viendo, pero que deben cambiar esa experiencia tal y como la concebíamos. Queremos como tener conciertos en streaming, que la gente se pueda conectar, pueda hablar entre ella, que al final es la misma experiencia que un concierto, pero en digital, ¿no? A mí no me queda muy claro que sea la alternativa válida. ¿Qué pensáis vosotros? Pues justo estábamos hablando esta mañana con Rosa de estos. Al final es importante entender que son dos formatos completamente diferentes y no, o sea, uno no quita el otro. O sea, una experiencia, un concierto o un live stream o como lo quieras llamar, nunca va a ser la misma experiencia que un concierto en físico. Tenemos que ser súper conscientes de eso. Y un poco, volviendo al principio de tu pregunta, o sea, igual que en la charla de antes habéis hablado mucho de marcas, un festival y un proyecto no deja de ser una marca. Entonces, es un poco la misma dinámica, es tener unos colaboradores claros, tener gente que comparta tus valores y poder conectar con ciertos colectivos. Y yo creo que ahora más que nunca lo local y quizás lo más pequeño es lo más fácil de reformular. O sea, es mucho más difícil reformular ahora mismo un festival multitudinario de muchos miles de personas. O sea, para nosotros al final Loom siempre ha sido un proyecto bastante híbrido y siempre hemos tenido una visión que ha ido un poco más allá del festival. Entonces, para nosotros ha sido más fácil, entre comillas, poder reformular eso en diferentes Quizás propuestas. es momento de reforzar la comunidad detrás o ligada a ese festival, ¿no? En vez de querer, de alguna manera, traducir la experiencia o extenderla a pasos forzosos, de alguna manera, ¿no? ¿Qué piensas, Albert? Es verdad que incluso nosotros como equipo, ¿no? En Lapsus, desde hacía ya un par de años teníamos esa sensación de viraje es decir, considerarnos un medio de comunicación y tratar a nuestra comunidad como el público objetivo, ¿no? Es decir, todos sabemos que los medios oficiales o los independientes están en crisis, pues porque hay muchos partners o digamos muchas marcas que están girando su vector de interés. Entonces, sí es verdad, para nosotros esta crisis ha reforzado el hecho de que una vez eliminas la experiencia física y el contacto y el entorno, estás, digamos, ofreciendo prescripción. Cuando tú ofreces prescripción,
A la gente tú le estás diciendo, ¿te interesa realmente lo que hago yo o te gusta venir a hacer una birra y relacionarte con la gente y de fondo escuchar algo? Entonces, ahora es el momento clave. En la crisis de principios de los 2000, ¿no? Apareció la revolución digital, todo el mundo descargó música, el sector discográfico se fue a la mierda. Aparecieron los streamings, la gente dijo, hostia, lo tengo todo en la nube, el disco duro lo tiro, aparece la fórmula suscripción. Estamos en ese punto, es decir, por ahora y vete a saber cuándo, ya no te podré volver a ofrecer lo que tenías en ese momento. Y ahora te estoy diciendo, ¿te interesa realmente lo que yo te ofrezco? ¿Te interesa mi contenido? Y aquí va a haber un cribaje muy bestia, es decir, va a haber ¿no? Como quien filtra oro, pues van a quedar los 4 granos y a partir de ahí esos granos pues van a ser oro para nosotros, ¿no? Un ejemplo que a nosotros nos funciona muy bien es Bandcamp. Nosotros tuvimos la suerte de, como tenemos varias disciplinas, pues la de los eventos en directo, totalmente muerta, la radiofónica pues sigue funcionando y los discos se han disparado. Por mucho que invertamos en redes sociales, en Insta, en Facebook y demás, los seguidores que tenemos en Bandcamp no los podemos comprar, no se puede pagar por estos suscriptores, vienen, digamos, por la puerta de atrás, no son visibles, pero solo nosotros sabemos esa cifra. Eso es, o sea, esa reflexión hoy en día para nosotros es, este es nuestro pequeño, el core de verdad, ¿no? Burbuja, y luego pues, las otras redes tienen como followers más radiales, etcétera, etcétera. En cuanto a vistos, o sea, es una palabra que va a salir mucho en la charla, el streaming, ¿no? Porque de alguna forma, y vuelvo a incidir en lo mismo, se está optando por esta vía porque es la más obvia y la más clara. Pues si no puedo hacer conciertos en físico, los hago a puerta cerrada y la gente lo puede disfrutar en digital. Pero yo sigo viendo otra brecha y es que para producir ese concierto necesitas el mismo dinero. La misma formación, las mismas personas, la misma mano de obra, pero el ticket que está dispuesto a pagar la gente es mucho menor. Entonces, ¿en qué posición nos deja eso? A nivel a los músicos, a los promotores y a las tiqueteras también. Porque nadie, no sé muy bien, luego seguramente alguien comentará, si está dispuesto a pagar la gente por un concierto en streaming, lo mismo que puede pagar por un concierto en público. Yo creo que la clave es un poco lo que decía y lo que hablaba esta mañana con Alex, ¿no? Que al final esto se entienda como algo diferente, como una manera diferente de conectar con tu audiencia o de ganar nuevas audiencias. O sea, así como el videoclip se entiende de una manera y hay una inversión en ese videoclip y sabes que sirve para una cosa, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Al final es un poco abrir ese espectro. Y en relación a eso que decías de los costes de producción, depende mucho también. Depende mucho de lo que tú quieras conseguir, depende mucho de si eres una sala, depende mucho de si eres un artista que de repente, pues no sé, nosotros por ejemplo con Lewis Capaldi, el tío se hizo, y ya no había cuarentena, pues se hizo un live en su casa que estaba bien producido, pero que a nivel de costes y vendió 12.000 entradas. O sea, luego con Nick Cave, por ejemplo, que es otro ejemplo también, ¿no? Que al final también me parece un ejemplo muy bueno para ejemplificar esto que estaba diciendo de que al final un concierto es un concierto y te da una experiencia y el videoclip es una cosa y el streaming debe ser algo un poco híbrido a nivel de ticketing. Yo creo que el tema del precio hay que ir jugando un poco también, ¿no? Dependiendo de los públicos, de los mercados. Sabemos que la salud de un mercado y otro o la costumbre que tienen unos mercados y otros de pagar, pues tiene diferentes velocidades a la hora de... Pero bueno, como os decía, el tema de Nick Cave, por ejemplo, estuvo en Alexandra Palace, con un piano, él solo. Al final se buscó una experiencia diferente a un concierto o a otras cosas que él hubiera hecho antes, para que al final tuviera este punto también de exclusividad, que creo que también es otra cosa otro melón que abrir, ¿no? El tema de presentar algo nuevo o de que al final tengas un meet and greet o ese tipo de palancas que sirvan un poco también para que al final esté un poco más justificado el tema del precio. Entonces, bueno, yo creo que también ahora hay mucha urgencia, pero que, como decía al principio, creo que es algo que se tiene que ir pensando. Nosotros, desde luego, de ahí lo pensamos así como a largo plazo, ¿no? O sea, es algo que ha venido para... Como suele pasar, yo creo que la propia herramienta va a condicionar cómo se va a disfrutar la música probablemente en los próximos años. ¿Tú qué piensas a nivel de ticketing? ¿Tú crees que la experiencia tiene que cambiar mucho para que alguien...
porque todos lo vemos todos los días. Nadie está dispuesto a pagar por Spotify, la gente se une para pagar una misma cuenta de Spotify, la gente se une para pagar Netflix, la gente no está dispuesta a veces a pagar, y nos ha pasado 1000 veces en eventos en público también, invitaciones, lista. Entonces, de alguna forma nos enfrentamos como una devaluación quizá de esta experiencia del concierto, porque no tienes la experiencia y encima tienes la experiencia digital que no está muy desarrollada o no tiene formatos muy claros, como decía Rosa. Pues aquí nos enfrentamos. A ver, yo creo que por un lado es algo muy cultural y cambia, o sea, es muy diferente la experiencia en España que podemos tener nosotros, que sí que está muy relacionada a una cosa más general que yo creo que envuelve todo el mundo de la cultura, y ha habido un trabajo quizás más a nivel general que ha sido un poco de evaluación de la cultura. Y luego está el tema de que también lo online hasta cierto punto lo hemos percibido siempre como algo más gratuito, ¿no? O sea, o realmente no somos muy conscientes de cómo funciona realmente. O sea, hace poco vi, por ejemplo, el documental de A Social Dilemma de Netflix, donde realmente para el mainstream se puede entender mucho mejor cómo funcionan plataformas como Facebook, como Google y todo esto, y cómo crean revenue ellos y cómo crean beneficio. Pero creo que va a costar mucho que la gente se conciencie de que realmente esto que dices, que un concierto, aunque esté hecho en un bedroom y tal, va a exigir un poco casi los mismos recursos que hacerlo en un evento live. Y que ese precio tiene que pagarse por el usuario, por quien esté dispuesto a verlo. Entonces, a ver, creo que es muy temprano para realmente, como decíais, aún estamos realmente concienciándonos de todo lo que está sucediendo. Entonces, es muy temprano para dar una conclusión súper clara de, vale, lo online va a funcionar o no va a funcionar, pero yo personalmente creo que es un momento muy interesante para replantear y repensar nuestros proyectos y nuestras comunidades, y ser muy conscientes de que especialmente el tamaño de organización que quizás podemos tener, bueno, nosotros quizás somos incluso la más pequeña que hay aquí, pero justo este tamaño de festivales, de comunidades, de colectivos, va a ser clave en este momento, porque están muy apoyadas en lo local, y ahora mismo todo esto está en una crisis muy profunda. Entonces nuestro rol es más importante que nunca. Y en cuanto a los músicos, ¿en qué punto les deja? Albert, ¿tú qué crees? Porque de alguna forma es como que yo noto también en los artistas, en cualquier creador o músico en concreto, que esto les está llevando a una reeducación a marchas forzadas. De alguna forma tienen que buscar nuevas formas de capitalización. Y obviamente una de ellas es el streaming, volvemos a lo mismo. O una de ellas es vender contenido a marcas, otra de ellas es el branded content o generar diversos contenidos para otras entidades que no son estrictamente conciertos. Entonces, ¿hacia qué modelo de artista nos lleva eso? Creo que a un modelo en el que tanto el sector musical, digamos, de discográfico, el music business y el propio artista vuelvan a dar valor a la obra en sí. Es decir, hasta hace bien poco ya teníamos asimilado que un artista sacaba un álbum para poder dar vueltas, ¿no? Y era como un soporte más. Hoy en día el álbum ahora yo creo que vuelve a ser la pieza central, y a partir de aquí pues veremos qué es lo que pasa, ¿no? Quizá consigues sincronizaciones, quizá consigues licencias. En la experiencia que respecta al Lapsus, nos hemos dado cuenta que así como en los 80s, 90s, de lo que se trataba era de vender muchos discos y las giras ya se iba a saber, ahora mismo el foco está en la parte discográfica, por lo menos para nosotros, y sobre todo a nivel artístico. Me remito de nuevo a Bandcamp. Está todo el mundo sacando un volumen de música que ya era peligroso, digamos, o difícil de seguir hace un año, y ahora es brutal. Es decir, cuando no saca un disco Tecre, ¿no? En ese mismo disco, esa misma semana están reeditando todo el catálogo de un sello mitiquísimo de los 90. Entonces, ahora el foco está puesto en la parte discográfica. Creo que es donde los artistas pueden empezar a sacar por lo menos algo
mientras dure esto y a partir de aquí vemos si pueden volver a subirse a un escenario. Con el streaming, esas líneas de las que yo hablaba al principio, todos nos volcamos a hacer streamings, todo el mundo estaba colgando sesiones y no nos dábamos cuenta que lo hacíamos gratis y que se convirtió como en una jaula de grillos, ¿no? Vi un tweet, creo que de un DJ que se llama DJ Mosca, que decía, los streamings se han vuelto como la sala 2 de un club, ¿no? Entras, sacas la cabeza y te vas. Y es verdad, es como, hostia, había tantos streamings que ya nadie daba valor a ellos. Entonces creo que tenemos que medirlos un poco más, ponerles un precio, ya no por lucrarnos nosotros, sino jugar a didáctica y decir a la gente, oye, ¿os gusta la música? Hay una industria, hay gente que come de ello. Entonces, muchísima didáctica y cuando estemos preparados ofrecer un formato o que sea de pago o que a través de otras puertas podamos llegar a monetizarlo. Pero sí, es para mí el sector discográfico y dar el valor que merece la pieza en streaming, esos 60, 120 minutos. O sea, una experiencia que casi de alguna forma cuando se ha puesto tan presente estaba ya devaluada, de alguna forma, ¿no? Es un poco que ya está aquí de una forma devaluada. Pero estamos hablando de los macrofestivales o los eventos multitudinarios, pero nos olvidamos de algo que era también una constante en nuestras vidas, que era el clubbing, ¿no? El clubbing también está igualmente afectado por esta situación. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a concebir la música electrónica sin audiencia? ¿Cómo va a ser a nivel creativo? Ya lanzo la pregunta a los tres, quien quiera intervenir. ¿Cómo va a ser la próxima música electrónica si no veo a mi audiencia y, sobre todo, esa audiencia solo puede disfrutar mi música en casa? ¿Cuáles van a ser los cambios, porque va a haberlos, y las secuelas en la obra artística, ¿no? en la creación? Bueno, aquí se abren nuevas narrativas, ¿no? Que también es un tema que es recurrente en todas las conversaciones que tengo con promotores, salas o artistas, ¿no? El tema de cómo esas nuevas narrativas que ya estaban realmente, o sea, el tema de la realidad virtual o incluso el tema del streaming era algo que ya estaba. Lo que pasa es que, bueno, quizá eran herramientas que no se utilizaban porque tampoco estaban, sobre todo el tema de la realidad virtual, no era algo que estaba tan democratizado, pero bueno, ayer por ejemplo veía que hay una plataforma que se va a lanzar en enero o marzo, enero o febrero del año que viene, que se llama Sensorium, que creo que Carcox y David Guetta y The Night Beat ya han firmado con ellos, y hay avatares por ahí, tú te creas tu avatar, es todo como, tiene además bastante buena pinta, aunque bueno, al margen luego del tema del perfil de artistas o de partners que tengan, pero a un nivel tecnológico tienen muy buena pinta, y creo que por ejemplo eso es una forma buena de. Otra cosa es el coste que tenga eso y cómo se pueda democratizar este tipo de. Pero bueno, creo que una de las vías puede ser esa, ¿no? También. Claro, que me llamaba la atención lo que decía Albert, ¿no? Que cada vez hay más música y se ha notado que hay mucha más creatividad últimamente en los últimos meses. Pues entonces yo me pregunto cómo va a cambiar la forma de crear si realmente no podemos exponer esa música que estamos creando a conciertos, y ahora en concreto hablo de clubes. Yo creo que Bandcamp es un muy buen ejemplo y quería comentarlo porque se ha convertido, o sea, es una de las pocas plataformas que ha conseguido ganar muchísimo respect por parte del público. O sea, lo que han hecho con los viernes sin comisión para la plataforma, y en general o sea, siempre ha sido un sitio que realmente ha apoyado mucho a la comunidad y ha apoyado mucho a los artistas, pero también hay que ser muy conscientes que no es para todo tipo de géneros de música. O sea, es muy diferente sacar un álbum de electrónica underground, otra cosa es sacar un álbum de pop o de hip hop o de rap o de trap. O sea, es otro público completamente que quizás sea más complicado que utilice esta plataforma. Pero a nivel de clubbing especialmente, que para mí ha sido un foco muy importante para mi carrera y de donde he conseguido mucha inspiración, creo que más allá del sonido, que obviamente va a mutar, yo creo que es interesante observarlo como un espacio, ¿no? Como un espacio de encuentro, como un espacio de crear comunidad, núcleos, un espacio que siempre ha sido clave para ciertas comunidades marginalizadas, y creo que
es un momento muy clave para sacar lo que ocurría dentro del club, fuera del club. O sea, estábamos muy acostumbrados, yo también pues, por mi grupo de amigos, por donde he conocido a la mayoría de la gente que conozco, estábamos muy acostumbrados a ese espacio como era antes. Entonces, yo creo que ciertas conversaciones, ciertos ideales, ciertas luchas sociales que empezaban en el club, ahora mismo tienen que empezar en otros sitios, tienen que empezar en espacios culturales, tienen que empezar en casas, en living rooms y volver un poco a esa esencia de cuando no existían Volvemos los a los clubes. orígenes, ¿no? Sí. Al reset de A los museos. microcomunidades Sí. que en ese momento estaban súper discriminadas, ¿no? La cultura del club nace ahí, nace en las casas, en un apartamento de Nueva York. Entonces, y tú desde la perspectiva también de un club, Albert, que también sabes mucho, ¿qué te parece que va a cambiar a nivel artístico y musical con que realmente el próximo año probablemente no pueda volver a haber club como lo conocíamos antes? Quizá a nivel muy básico, algo que sí he notado en muchos de los productores a los que yo seguía la pista es que han rebajado su discurso a algo como mucho más contemplativo y mucho más sesudo, ¿no? El beat 4x4, los breaks, pues sí que sigo comprando mucha música de este tipo, pero todos están como generando unas obras mucho más introspectivas, colaborando entre ellos de una manera, digamos, online y demás. Y ahora mismo, pues sí que me cuesta. Ahora mismo yo creo que si un DJ se tuviese que encontrar, tiene que subir a una cabina, tendría que estarse un rato buscando mucha música de club porque lleva meses consumiendo otro tipo de sonido. Hay un problema también, que es que los clubs, al margen de todo lo que comenta Alex, que es súper importante, también nacían proyectos ahí dentro. Es decir, los sellos discográficos han crecido en un club, nacen de ahí dentro, ves actuar a gente que te interesa y ¿no? A través de esa actuación dices, vale, voy a arrancar esto, voy a arrancar lo otro. Los sonidos quizás se modifican también en directo. Hemos perdido, o sea, estamos perdiendo una parte importante de improvisación que solo la da el directo y la sangre caliente y que nazcan cosas de ahí. Entonces, bueno, quizás esta sería un poco mi lectura. Ahora hay muchísimas cajas vacías en Barcelona y en todo el mundo, con unos equipos de la hostia, y sí que me atrevo a decir que con cierto pesimismo que algunas, digamos, algunas les costará abrir las puertas. Y, oye, y retomando, volvamos a enero de este año. Todavía no sabíamos que esto iba a ocurrir, de alguna forma. Y vuelvo a los macrofestivales, a los eventos multitudinarios y los conciertos propiamente dichos. ¿Estábamos siendo como muy responsables de repente, creéis? Porque todo el mundo hablaba siempre de lo mismo, sobre todo aquí en este país. Es que todo el mundo habla en los conciertos, es que nadie aprecia la música, la gente va a los conciertos a socializar, la gente va a los festivales a ponerse, a beber y a socializar con sus amigos, de alguna forma, a dejarse ver, a exponerse. La música era algo casi sucedáneo en los festivales, de alguna forma. Y aparte que eran un derroche de responsabilidad de muchos otros tipos. Y también yo notaba sobre todo que había una inflación artística muy grande a nivel de cuánto costaban los artistas, cuántos tickets vendían en complementación. Entonces, como que ha sido una torta en la cara, un poco, de alguna forma, una justicia poética, un poco de llevarnos otra vez a replantearnos todo aquello que era como irresponsable. ¿Qué pensáis? A ver, la fórmula de festival ya en sí es una cosa muy compleja de crear y muy difícil incluso de cubrir gastos. O sea, es una fórmula que consume mucha energía, que requiere equipos enormes, tanto de comunicación como de producción, como de creatividad. Requiere mover a gente, hacer que gente viaje. O sea, es una idealización, yo creo que más como de otra generación incluso, pero que sigue teniendo un gran poder que realmente es el poder de juntar a gente de diferentes backgrounds, de diferentes culturas y hacer que esa gente interactúe. O sea, tanto el club como el festival, yo creo que el punto importante era ese, ¿no? El hacer que esa gente que igual en el espacio diurno o en el día a día no se encontraba, hacer que se encuentre allí y que interactúe entre ella y que a nivel muy ideológico se dé cuenta que no es tan diferente como se cree que es. Entonces, creo que el festival era muy importante
para realmente crear esos mensajes y divulgar esos mensajes más allá de, obviamente, las obras artísticas que son un poco el núcleo de todo esto. O sea, para nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Loom, lo empezamos realmente porque no nos sentíamos identificados con lo que estaba ocurriendo en la escena y se nos quedaba un poco vacío todo eso que tú comentas, irte a un concierto, ver la gente hablando, ver todo esto, un escenario ahí plantado, el artista o el DJ idealizado en una cabina súper alta. Entonces, nosotros volvimos un poco al mensaje que queríamos dar, que era un mensaje de reflexión social y casi que de debate sobre temas que nos involucraban mucho y que eran muy importantes con nosotros. O sea, el primer año hablamos de contaminación, de derechos trans, o sea, de muchas cosas que a veces parecen muy complejas de entender cuando están en un ámbito más de cultura elevada, pero cuando los introduces en un espacio de ocio, cuando la gente está como un poco más suelta y tienes la manera de transmitir esos mensajes, cuando igual la gente sale de allí y realmente se ha quedado un poco con eso para su día a día. Albert, ¿tú qué piensas? ¿Estábamos siendo un poco irresponsables con Sí, muchas cosas? Sí, yo creo que hemos estado tragando unas píldoras, ¿no? En paralelo a lo que sucede en los clubs. Hemos estado tragando unas píldoras desde hace años y nos hemos estado creyendo un discurso, lo hemos estado comprando y los promotores lo hemos pagado. Es decir, montas un evento para 800 personas, estás trayendo artistas que sabes positivamente que viernes por la tarde no traerían ni a 50 y pagas un dineral por ellos porque tienen mucha exposición en los medios, porque el agente de turno no se baja del burro y hemos sido también irresponsables, yo creo, los agentes, digamos, promotores, pues aceptando ese juego. La burbuja se ha pinchado por un lugar que no esperábamos. Pensábamos que, ¿no?, como pasó en 2007-2008 con esos grandes festivales en Forum, que había uno cada fin de semana, reventó por gracias al tocho y ahora ha reventado por otra historia. Y yo, otra de las reflexiones que he hecho estos meses es qué cantidad de intermediarios hay. Es decir, la agencia, el manager, a veces yo intento traer a un artista y el artista nunca llega a saber que yo quería traerlo porque hay un filtro enfrente que tiene el tarro cerrado y no consigo contactar con quien realmente me interesa, que sé positivamente que vendría a pinchar por la mitad de la industria. Claro. La industria es... Y la mitad de lo que tú ofreces ya es mucho realmente. Es decir, es lo que vale ese bolo. Entonces, sí, ahí yo creo que ha habido una reeducación que nos va a servir a todos de la misma manera que en el sector discográfico, y también por nuestra experiencia nos estamos dando cuenta que nosotros vendemos un disco en Bandcamp a 25, 26 euros y lo vemos en tiendas online en Gran Bretaña a 36, 37. Esto es absurdo. Es decir, sobran intermediarios o quien está haciendo el trabajo lo está haciendo mal porque tú sabes lo que vale fabricar ese disco y sabes qué margen te sacas tú y no puede ser que ellos se saquen este gran margen. Entonces, viva Bandcamp, viva los festivales que realmente apuestan por el online de una manera distinta, pero Bandcamp necesita competencia rápido, o sea, urgentemente, porque Movistar necesitaba competencia y ahora ellos necesitan, y son para mí el gran core de Lapsus ahora mismo es lo que pasa en Bandcamp, pero creo que necesitan competencia también. Bueno, tampoco quiero alargarme porque estoy encendido, llevo meses ahí en casa y digo, me voy a poner a hablar aquí. Bueno, está claro que los artistas tienen que ser más solidarios, tienen que cambiar también el chip. Claro, de alguna forma tienen que ser más cercanos con algo que a lo mejor se habían desplazado demasiado. Es que ni siquiera son los artistas, en realidad es la industria, porque al final la música ha sido, digamos, una de las artes que más ha conseguido transformarse en una industria. O sea, esto no pasa en el mundo de la performance, en el mundo o sea, en ningún otro, porque realmente la música se ha convertido en un money making machine muy, muy tocho y se ha industrializado mucho y ha sido un poco los resultados. Incluso cuando hablamos de esto de los agentes, de las agencias, yo no estoy diciendo que yo no sepa identificar qué vale un artista, yo lo tengo muy claro. Lo que pasa es que está montado de tal manera que, ¿no?, los agentes se sacan un porcentaje de lo que negocian. Entonces es lógico, ellos buscan un caché alto para que su porcentaje crezca. Creo que es un buen momento para replantear las relaciones entre agentes y artistas, ¿no? Es decir,
hablemos de una manera distinta, hablemos a final de año, sentémonos cada 6 meses y hablemos de unos cachés internos entre nosotros, pero que a ti te ayuden a tocar más, ¿no? Porque a veces creo que los artistas no han sido conscientes de la de bolos que han perdido por esta obsesión de cachés tan altos. Es decir, volviendo a Otecre, son la hostia, pero coño, son Otecre, que no es Michael Jackson, que son grupos muy cerrados y no puede ser que valgan tanto dinero. Luego iré a lo que decías de Bandcamp, pero por retomar un poco hemos sido muy irresponsables y nos hemos dado cuenta de golpe. ¿Tú qué crees, Rosa? Yo iba a hacer un poco una reflexión al hilo de lo que estaban diciendo ellos y al hilo un poco de lo que decías antes también de los costes de producción, ¿no? Versus la entrada online, ¿no? Quizá si se repiensa un poco esto, o sea, creo que al final hay que repensar todo el modelo y partir un poco de ahí a la hora de luego plantear nuevos modelos de ticketing, pues tanto online como offline. O sea, creo que en todo hay que hacer un replanteamiento porque efectivamente, como dicen ellos, creo que, o sea, yo ya un poco más en mi parte, digamos, de promotora, en Madrid montábamos una fiesta que rara vez ganábamos dinero y muchas veces era un poco por eso, ¿no? Porque es el tema de también querer que tu ciudad disfrute de determinados artistas, pero ¿a qué coste, no? Entonces, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con que eso hay que repensarlo y tendrá su efecto también en el ticketing. Claro, y pienso, si tú te estás dejando tu dinero y tu esfuerzo en un evento, la gente viene, se lo pasa bien y se va, si mucho de este público supiera cuál ha sido tu beneficio real, si realmente ha habido, quizás estarían dispuestos a pagar más o quizás estarían dispuestos a decir, oye, pues trae un line-up, rebájalo, vendremos igual. Es decir, creo que hay mucha encriptación, nadie quiere decir los números, nadie quiere... Es decir, nosotros hemos estado montando 7 años un festival que la mitad de las ediciones ha sido chutar al poste. Es decir, ¿por qué? Porque para nosotros era importante ejercicio de marca, los artistas que han venido son los que han formado parte del sello, es un ecosistema que funciona, pero realmente el esfuerzo era titánico, un equipo éramos 10 personas currando súper fuerte y al final piensas, ostras, estamos jugando con una fórmula que no funciona. Estamos cavando nuestro propio pozo. Y ya como uno de los temas más globales que yo creo que va al hilo de lo que estábamos hablando, pues se ha mencionado mucho Bandcamp como herramienta para que los artistas, promotores, sellos discográficos, cualquier entidad musical reciba algo fiable, una monetización fiable y cercana con su audiencia. Ahora están surgiendo nuevas alternativas en cuanto a la monetización, capitalización. Muchos artistas están haciendo OnlyFans, están haciendo Patreon, están optando por dar un valor a unos contenidos que antes no tenían valor de alguna forma o no se les ponía precio de alguna forma. Entonces, yo creo que también hay una reeducación muy bestia en cuanto a la asimilación de lo que han hecho con nosotros las plataformas, de nutrirse de nuestro contenido pero nosotros no poner ningún precio. Entonces, ya a nivel artístico, ¿no? ¿Cómo está cambiando todo esto y hacia dónde nos lleva también? Porque si todo va a tener un precio dentro de 5 años, ¿quién se lo va a poder Total. ¿Quién se lo va a poder permitir? Entonces, ¿en qué punto deja la cultura o lo que se supone que es cultura esta situación? A ver, yo creo que también ha sido un tema de eso, de saltarse muchos intermediarios de alguna manera, pero también, o sea, ¿de qué vivía un artista antes? Un artista antes vivía o sea, desde mi experiencia con Lexa y los artistas que representamos, siempre ha sido, o sea, tienes 2 focos de ingresos súper claros, que es los bolos y colaboración con marcas, y luego ya igual te llega el streaming, pero el streaming, para llegar a un punto en el que tú puedas tener un ingreso real de eso, tienes que estar muy establecido y muy difícilmente eso puede ser un ingreso real para ti. Entonces, ahora que ha pasado que se han caído los bolos, se han caído las marcas, entonces los artistas básicamente han estado pasando hambre sin ir más lejos. Entonces, ir a plataformas como Patreon, ir a plataformas como OnlyFans ha sido una manera que no han tenido otra elección realmente, y sí que se han visto, o sea, también momentos muy extremos socialmente, como funcionaba OnlyFans, como esa hipersexualización, esa es al final otro resultado de un capitalismo extremo, pero también ha sido una manera de que los artistas tomen las riendas de
sus contenidos y su Claro, monetización. quizá llegamos a un punto en el que lo coloquial tiene un precio. Si tú quieres ver al artista en según qué situaciones o quiere él hacer según qué contenido, quiere darle un precio a todo eso, nos encontramos con ese cuello de botella, ¿no?, que hablaba antes de qué vamos a hacer si no podemos consumir nada sin pagarlo. Eso va en contra totalmente de lo que es esencialmente la cultura. Entonces, no sé qué pensáis ya a un nivel súper global. Bueno, yo con la parte, por ejemplo, que decías antes del tema de Spotify, que es verdad que la gente sigue haciendo sus triquiñuelas pero yo pago Spotify desde hace 10 años y cuando empecé a pagarlo no lo pagaba nadie. Y ahora la gente lo empieza a pagar. No entramos en el tema de Spotify y su épica o modelo de negocio, pero si esa épica o modelo de negocio no hubiera estado, quizá plataformas como Tidal, que sí que están empezando a tener, digamos, relaciones un poco más fair con artistas y discográficas, o por lo menos retribuyen un poco más, si no se hubiera partido de la base de que al final Spotify, entre comillas, o bueno, llámalo, hubiera generado esa necesidad y realmente la gente ya estuviera acostumbrada, pues quizá plataformas como Tidal, ¿no?, ahora no tendrían tampoco esa cabida, ¿no? Entonces también creo que es ir generando un poco, claro, igual que el tema de la gente paga o no por streaming, bueno, pues quizá aquí, por la salud que también tiene esta industria cultural, se paga menos que se paga en UK, pero no por eso vas a dejar de... O sea, Spotify también tuvo un modelo de negocio a largo plazo, ¿no?, y ha conseguido que poco a poco han dado pérdidas hasta el año pasado, yo creo, y pues es un poco eso, también ir generando un poco esa conciencia. Es complicado y más aquí tampoco hay a un nivel ya más de arriba, ¿no? Es un poco arriba y abajo, como todo, pero eso no quiere decir que no haya que ir buscando nuevas fórmulas de inocular a la gente hay que pagar. Claro, es que al final es como una matrioska, ¿no? Es como ahí la cultura, que tiene un valor, ¿no?, y en diversos sitios tiene diferente, y esto es lo último que me gustaría tocar, porque aquí en España quizá la cultura vale mucho menos que en otros países. Se está demostrando de alguna forma cómo se está atajando este tema, este gran problema de que no hay ocio nocturno, no hay conciertos, no hay actividades al aire, muy multitudinarias, los teatros, ya no solo musical. ¿Cómo se está reaccionando a esto? Se da una índole de cuánto vale la cultura en este país o cuánto hemos creído que vale la cultura en este país. Pero de alguna forma los festivales los hacen músicos y hay unas propuestas musicales. Y de alguna forma yo lo que noto a nivel global es que estamos obligando a la gente a ponerse un precio a algo que antes no tenía. De alguna forma. Estamos obligando en general. Entonces, me gustaría que habláramos de cómo veis vosotros el valor que se le ha dado a nivel estatal a la cultura para atajar este problema. O que se le va a dar en el futuro, ¿cómo lo veis? Yo he recibido los mensajes de una manera muy clara. Para ellos hay una cultura de primera y una de segunda. La de primera es el cuarteto de cuerda, los auditorios, los grupos de pop y toda esta esfera. La segunda es, entre muchas otras disciplinas, la que nos toca a nosotros, que es la electrónica. La electrónica es vicio, es juerga, son drogas, es alcohol y es sexo, ¿no? Es decir, esta lucha es importante. El volumen de ayudas seguramente está recibiendo el mainstream o la puerta que tienen desde el mainstream es muy difícil, es muy diferente a la nuestra. Tenemos mucho camino por recorrer, pero también tenemos que hacer mucha didáctica. Es decir, en Gran Bretaña, en Suecia, en Berlín, en Alemania, en Centro Europa, en el norte de Europa, están muy dispuestos a pagar según qué cosas. Nosotros, por cultura y también pues, por renta per cápita, no estamos dispuestos a pagar tanto. Y un poco enlazándolo con lo que decías antes de las suscripciones, no podemos pagarlo todo, está claro. Hay demasiados artistas, ¿no?, para que realmente todos puedan cobrar lo suyo. A partir de aquí, pues habrá que volver a centrar el foco en la obra en sí. Es decir, esta obra merece la pena, no merece la pena. Volviendo a Bandcamp, tú ahí no ves plays, tú sencillamente ves quién está apoyando el proyecto o no. Cuando mucha gente está apoyando el proyecto es porque, ¿no?, hay un mensaje que tú recibes, conectas y objetivamente te hace comprar. No hay ninguna promo de por medio, no ves 50.000 plays, no ves nada. Entonces, a este nivel de suscripción y a este nivel de si hay apoyo o no hay apoyo, yo no cuento con el apoyo del Estado, aunque creo que sí que están haciendo lo que pueden, porque buenamente supongo que no sé, debe ser difícil, pero no van a llegar a cubrir a
todo el mundo. Entonces, plataformas que realmente se jueguen el cuello por los artistas o que den su brazo a torcer, gente como Spotify, ¿no? La manera en que tiene de repartir el pastel, ¿no? Yo pago mis 10 euros, mis 12 euros al mes, no escucho Rosalía en todo el mes, no la escucho, me encanta, pero ese mes no lo he escuchado. Sé que una parte de mis 12 euros o de mis 10 van a ir a Rosalía, esto es absurdo. He escuchado Minor Science 500 veces y quizá no escucho, va a recibir 0,002 céntimos de mis 10. Entonces, tiene que haber una ruptura a lo que se refiere a plataformas de streaming, porque el dinero está ahí ahora. Igual que Disney Plus y están ya retirando los grandes estrenos de los cines y van a decir que lo nuevo de Star Wars ya directamente en streaming. Pues si todo nuestro contenido va a ser exclusivamente distribuido por plataformas de streaming, pues que empiecen a repartir el dinero de una manera distinta, porque por muchas ayudas que vengan del Estado, la cultura de club, ¿no? Que es cultura, está es el último eslabón de la última cola y no van a tener suficiente dinero para todos nosotros. Alex, ¿tú coincides con...? Yo, o sea, por un lado quería decir que hay una responsabilidad que creo que debería ser bastante personal, que es el ser consciente que vivimos en un sistema capitalista y consumista, y ahí hay una responsabilidad de ser consciente de dónde está yendo tu dinero y qué es lo que estás apoyando y si eso está realmente alineado con tus valores. Y ahí hay un trabajo de investigación y de concienciación personal que es clave para apoyar lo que quieres apoyar y ser consciente de cómo funcionan las cosas. Pero por otro lado está algo que has mencionado y que creo que es, y voy a ser bastante crítico en este aspecto, y creo que España ha sido completamente nefasta en el entender lo que es cultura y lo que no es cultura, y en ser consciente de cómo son las cosas, especialmente con la cultura del club. O sea, al final esto es una industria que genera, primero, un montón de dinero, y segundo, que es un punto social súper importante. O sea, los vínculos que se crean allí, las interacciones que se crean allí, las relaciones que nacen a raíz de eso. O sea, ¿quién no ha estado en un club? ¿Quién no ha estado en un club y quién no ha estado en un teatro? O sea, podemos ser un poco realistas y qué es lo que quieren las nuevas generaciones y cuáles son sus maneras de interactuar. O sea, ciudades como Berlín y Ámsterdam tienen su Nightmare, son conscientes de la ayuda que necesita esto para poder seguir existiendo y el apoyo que tiene que tener el gobierno hacia esto. Y más que nada el apoyo que tiene que hacer para desmentir que eso es un sitio de desfase, de drogas, de alcohol y punto, ¿no? Es un sitio de cultura y de intercambio de ideas y de creatividad y ha jugado un rol muy clave en el desarrollo de la sociedad en general. O sea, lo que investiga, por ejemplo, Bogomir Doringer, que he mencionado antes, que hemos estado colaborando con él desde Lumsenses, es el poder que tiene un dance floor de cambiar la sociedad de un país. Y lo podemos ver en el cambio que ha hecho en Tbilisi, en Georgia, donde realmente una sociedad ultraconservadora ha estado haciendo unos pasos muy claros hacia liberación y libertad en general, gracias a la cultura del club, y es algo súper esencial. Y parece que nadie en el gobierno se haya ido a pegarse una fiesta a un club. O sea, ¿verdad? Totalmente. Bueno, yo creo que con esta reflexión yo creo que abarca muy bien todo lo que hemos estado hablando. Tenemos súper poco tiempo, pero invito a, si alguien quiere decir algo. ¿Se me oye? Sí. Está encendido. A ver. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bueno, yo estoy un poquito sordo y a lo mejor se me ha perdido, pero me parece que en todo este discurso no he oído una sola vez la mención de las sociedades de autor. ¿Han desaparecido? ¿Se limitan a poner bastones en las ruedas como de costumbre? ¿Se interesan? ¿Colaboran? ¿Los artistas cuentan con ellas para defender sus derechos
y atenuar un poco la presión de los intermediarios, o simplemente ya no cuentan para nada? Desde nuestro punto de vista, de hecho creo que ahora, por poner el ejemplo de SGAE, que es el más famoso, están en pleno proceso electoral, están como reeligiendo dirección. Nosotros hemos visto que han como iniciado algunas ayudas directas a artistas a través de su fundación y demás, pero están no bastante desaparecidos, pero por lo menos para nosotros fuera del radar. Tampoco es una entidad con la que nos haya interesado interactuar mucho, porque creo que es una entidad que también está muy oxidada y necesita, hoy en día ya puede tener competencia, pero hasta hace poco no. Pero sí puedo decir que desde fuera que yo he visto cómo han ido lanzando paquetes de ayudas a artistas independientes y a artistas de mi entorno han cobrado de SGAE, de algún fondo que tenían, no sé si es, no sé cómo tiene un nombre ese fondo, pero sí que han ido recibiendo ayudas. Pero más allá de esto, no te sé. Creo que se me oye así. Sí. Creo que más que su papel como sociedad de energía y tal, me refiero a mucho más importante. Su papel como interlocutor en una cosa que estáis construyendo entre todos. Desde mi punto de vista es nulo, no. Me parece que debería ser, y por su ausencia en este debate, me parece que no está. Yo soy artista plástico, por lo tanto soy un poco diferente, pero fui fundador y he sido presidente de la Sociedad de Autores Plásticos, y los 20 años que pasé en esta cosa he vivido mucho lo que es lo bueno y lo malo de las sociedades de autores, que defienden los derechos de los autores, pero antes que defienden los suyos. Por tanto, siempre he sido la opinión que los que tenían que haber montado iTunes o Spotify tenían que haber sido las sociedades de autores, en vez de poner bastones en las ruedas de los que intentaban hacer. Y entonces Spotify o iTunes sería un mecanismo mucho más básico. Es muy fácil ahora chorearse de nuestra sociedad de autores porque están como están. Es un modelo que dura 15 años. Pero no hay que olvidar que el Dani Bautista, el protagonista del modelo, levantó una sociedad casposa franquista y la convirtió probablemente en uno de los autores que podía plantar cara a las sociedades. Cosa que no es. Por tanto, si lo que está ocurriendo ahora es que realmente se da por muerto a las sociedades de autores, creo que es una tragedia para los autores y para vosotros, porque de alguna manera los intermediarios ideales, tan difíciles como este, creo que tendrían que ser ellos. Sin duda. Mis experiencias con el caso de SGAE, hemos estado siempre en contacto con ellos y muy a menudo, pues bueno, sí te das cuenta que tienes un lenguaje, son lenguajes distintos y sí que hace falta un cambio, ya no solo un cambio, igual que hablábamos de Bandcamp, competencias, es decir, que no solo exista una propiedad que se dedique a proteger los derechos de autor, creo que debería haber muchísimas y cada artista decidir. Hoy en día, como está la situación, creo que cada uno estamos actuando como nuestra propia sociedad de autores y editores y cada día, pues, nosotros a nivel contractual, por ejemplo, nos estamos documentando muchísimo y estamos invirtiendo en generar documentación, contratos que sean tan justos para nosotros como para los artistas y en realidad la sociedad de autores y editores no está por medio, no hace falta. Es decir, por ahora no hace falta. Pero bueno, es mi experiencia. Bueno, no tenemos tiempo para más, ya íbamos un poco retrasados. Y gracias, Alex, Nicoló, Albert Salinas, Rosa Fernández, por estar aquí. Creo que ha quedado bastante claro las reflexiones y las cuestiones que abarca desde el artista, la música, los macrofestivales y al final la cultura. Gracias.